Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por la vida de tu misericordia, la oportunidad que nos das, Señor, de poder reunirnos, adorar tu nombre, buscar tu rostro mientras puede ser hallado y seguir meditando en tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ponerla por obra, agradarte y alcanzar el fin que esperamos, que es la salvación de nuestra alma y estar contigo por la eternidad, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro tema de las ciudades de refugio. Hoy toca el turno de la ciudad de Siquem, la segunda ciudad, Siquem, ciudad de refugio. Y quiero explicarle un poquito de la imagen. Ahí le pedí a la IA que me hiciera una ciudad donde claramente se vieran los accesos desde los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, porque así es como vamos a desarrollar el tema esta mañana. Entonces, Siquem es la segunda ciudad que encontramos ahí en Josué, capítulo 20, las ciudades designadas. Pero muy interesantemente, en Josué capítulo 24, cuando Josué va a dar su último discurso, su discurso de despedida, recuerde que Moisés es el hombre escogido por Dios, a quien manda para sacar a su pueblo de Egipto, los saca, atraviesan el Mar Rojo, le da las leyes, ¿verdad? La ley de Moisés, la Torá, los 10 mandamientos, pero luego él muere en el monte y le asignan a Josué la labor de repartir la tierra, ¿no? Introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, repartirles. Y entonces aquí Josué 24 es el final del libro que lleva su nombre. Y entonces dice el verso 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Usted puede seguir ahí leyendo en casa, ¿verdad? Es donde encontramos aquel pasaje conocido de escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres en aquel lado del río en Egipto, o a los dioses de los amorreos en medio de los cuales hoy habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor, serviremos a Jehová, ¿verdad? Es decir que a lo largo de la escritura vemos finalmente que el servicio no depende mucho de si queremos o no, ¿verdad? Es decir que o servimos a Dios, como dice este pasaje de Josué, con integridad, en verdad, quitando la idolatría, dice el Salmo 100, con alegría, o servimos al enemigo, ¿verdad? Es lo que vemos en esta historia de Egipto y la tierra prometida. O servían como esclavos al sistema de Egipto, o servían a Dios, aun como él mismo lo dijo, a través del desierto y hasta que llegaron a la tierra prometida. Y bueno, ese es un tema por sí mismo. A mí me pareció interesante porque entonces recuerde que no estamos estudiando estos temas solo por conocer, sino que los estamos estudiando desde la perspectiva de mejorar nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Partiendo de la idea de que las ciudades de refugio, dice ahí, van a ser para el homicida, o sea, para aquel que cause un daño no habiendo premeditado lo antes, no teniendo la intención de haber dañado a alguien. Y todos, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, terminamos cometiendo ese tipo de heridas, ¿no? En nuestra gente cercana, no queriendo lastimar. A veces nuestra forma de ser llega a lastimar, a ofender, pero entonces dice ahí el Señor, bueno, si no tenías la intención, si quieres ser trabajado, porque recuerde que vimos ahí en Josué 20, dice, va a estar ahí, los ancianos le van a asignar un lugar, le van a enseñar, para que después pueda volver a comparecer y dar sus razones, ¿verdad? El dabar, o sea, no lo que se imaginó, no lo que interpretó, sino los hechos concretos. Ahí puede ver la introducción para entender un poquito más del concepto de la ciudad de refugio. Pero entonces, como le comentaba, llegamos a establecen Siquem. Establecen Siquem, ahí Josué 27 dice, ellos se separaron a Cades en Galilea. Vimos que Cades es un santuario. Entonces el primer lugar que tenemos para refugiarnos cuando tenemos problemas interpersonales es un santuario, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre te lo recompensará, ¿no? Él es el primer camino de acción. Obviamente entendemos también que no puede uno llegar directamente, aunque tenemos abierto el camino a través del sacrificio de Jesús, a través del Espíritu Santo, como dice el libro de Hebreos, acercarnos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, pero hay un orden que vemos en la figura del tabernáculo, lo estudiamos a detalles 8 días, y entonces es así como debemos de entrar, presentando la parte animal,
la parte terrenal, disponiéndonos, unificándonos y entonces poder presentarnos para pedir ese oportuno socorro, tal como lo enseña la Escritura, tanto para corregir, Dios es un sanador que correctivo, pero también preventivo, ¿no? Que es su interés principal. Y entonces llegamos aquí a Cades, ¿no? A Siquem. Entonces veíamos todo lo que representa Cades de Galilea en la región montañosa de Neftalí. Es un nombre muy complejo y tal cual es muy intencional, lo vimos hace 8 días. Y hoy también, no solamente dice Siquem, sino que dice a Siquem en la región montañosa de Efraín. A Siquem en la región montañosa de Efraín. Entonces vamos a ir entrando en materia, ¿no? ¿Qué significa Siquem? Siquem viene de la palabra Shekem, que significa cuello, o sea, cuello entre dos hombros. Dice, es el lugar para llevar cargas, el lugar para llevar cargas. Figuradamente, me dice ahí, el hebreo es consentimiento, o sea, es voluntario, es la espalda, la fuga. La palabra que deriva Shakam dice inclinar el hombro para cargar, y me gustó eso, ¿no? Entonces, la idea de Siquem, que son hombros, me dice ahí, es para consentir, o sea, para hacerlo voluntario, pero también de alguna manera, el llevar la carga, me dice ahí, y de hecho lo va a encontrar si usted tiene manera de entrar a List Word, a una concordancia electrónica, y le pone ahí la palabra H7926, lo va a dirigir muchas veces a que levantándose de mañana, ¿no? El madrugar. Y es algo que a unos nos es fácil, a otros les cuesta mucho, es un verdadero sacrificio, ¿no? Entonces hay tipo de gente que es nocturna, que no tiene problema en desvelarse, y hay gente que es más bien matutina, que no tiene problema en levantarse temprano. Yo soy de los dos, del segundo grupo. Yo no soy bueno para desvelarme, pero sí prefiero pararme temprano, ¿no? Y entonces eso también significa siquem, o sea, una voluntad, una disposición, pero también madrugar, comenzar a tiempo, comenzar temprano, y esa es la figura. Y solamente me quiero enfocar en lo que son las 4 rutas de acceso a Siquem para poder ponerlo en práctica, ¿verdad? Cómo ponemos en práctica, cómo nos refugiamos. O sea, yo no quiero hacerle mal a nadie, yo no quise hacerle mal a nadie, pero cometí algo que lastimó, ahora cómo lo corrijo. Y solamente para trabajar ideas, me gustaría trabajar esta idea de los hombros, ¿verdad? Los hombros, como le digo, va a representar, generar el consentimiento, la voluntad, el empezar temprano. Me gustó la cita de 1 Samuel 9:2, hablando de Saúl, dice, tenía Cis un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que los. Nosotros en la mente lo tenemos como un hombre alto, ¿verdad? El hombre más alto, pero hoy que estaba preparando el tema me llamó la atención que 2 veces lo llama hermoso. Joven y hermoso, no había otro más hermoso, que él no dice más alto, aunque sí dice el verso siguiente, de hombros arriba, o sea, la referencia eran los hombros, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, pero redunda en que Samuel era hermoso. Me recordaba porque entonces Proverbios, el rey Salomón también dice que la mujer casa la preciosa alma del varón. Entonces, mientras que el sistema nos lleva a decir, a aceptar que la hermosura es principalmente, radica en las mujeres, la Biblia, obviamente sí, también las reconoce como hermosas, pero también dice la Biblia que el hombre, el varón es hermoso, ¿eh? A Jesús le dice, bueno, de Jesús el profeta dice, tú eres el más precioso, el más hermoso de los hijos de los hombres. Y es algo que tendríamos que estudiar, ¿verdad? ¿Cuál es la hermosura del varón? Me acordaba también que tengo un cuñado, tiene un sobrino de un hombre ya casado con hijos de 20 y tantos o 30 y tantos, que le dice, ¿cómo está mi hermoso? Y es como se lleva con él, pero tiene razón el cuñado. Digo, con razón le dice, mi hermoso, ¿cómo estás? Porque dice joven y hermoso. Bueno, entonces, volviendo al punto de que sobrepasaba de hombros arriba al que era, entonces habla de la disposición, y entonces cuando habla de hermosura, específicamente este verso, hermoso significa agradable, placentero, alguien que está dispuesto, ¿verdad? Entonces decía mi pastor, el que es acomedido donde quiera cabe, ¿verdad? Alguien que es acomedido, que siempre está dispuesto, que trae buena vibra, que es agradable. Hay 2 tipos de ser agradable, ¿verdad? Lo que es ser agradable a la vista, y pues mucha gente, hombres y mujeres, a lo mejor pueden ser guapillos, guapetillos, guapetillas, ¿verdad? Pero tener un mal corazón. Y otros que a lo mejor no somos tan agraciados, pero caemos bien, ¿no? O la tendencia es que caemos bien porque estamos dispuestos, somos agradables, nos piden algo, estamos acomidiéndonos, ¿no? Y entonces algo es lo que pasaba con Saúl. Entonces, ¿qué quiere decir Siquem? ¿Qué quiere decir cuando yo lo aplico a mi relación interpersonal? Bueno,
que yo esté dispuesto, que yo sea servicial, que es la idea que se trabaja en bajar mi hombro para cargar, ¿verdad? Ser servicial implica el servicio y hacerlo de una manera agradable, porque sobre todo los que tenemos hijos adolescentes y les asignamos tareas en la casa, y quizá nosotros también cuando fuimos adolescentes y nos asignaban tareas en la casa, no siempre éramos hermosos y agradables, ¿verdad? Los trastes que te tocan, y volteamos los ojos para atrás y no tardaba el chancletazo en llegar también, ¿no? Entonces a eso me refiero, que en la medida que servimos voluntariamente, dispuestamente, vamos a ser hermosos, vamos a hallar gracia, dice la Biblia, ¿verdad? Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando lo hacemos, pero lo hacemos de mala gana, lo que quería decir, entonces pues lo hicimos, salió el trabajo, se cumplió la tarea, pero ya no fue tan agradable, ¿verdad? Así que no, ¿sabes qué? Gracias, ¿no? Mejor yo lo hago. Para que estés azotando las cosas, mejor yo lo hago, ¿no? Para que me tuerzas la boca, me hagas caras, mejor yo lo hago. Entonces ya no es hermosura, ¿ok? Eso representa en la relación personal. Como si hay que hacerlo, lo voy a hacer bien, ¿no? Con una buena actitud y no con mi cara, no desesperado. Cuando nos toca llevar a los que tenemos no solamente esposas, sino hijas, ¿no? Y nos toca llevarlas al centro comercial, ¿verdad? Ya no es esperar nada más de una, sino de dos o las hijas que tenga. Entonces, si lo vamos a hacer, bueno, de buena manera, ¿verdad? Vamos a estar ahí de buena manera. Bendito Dios por los centros comerciales que piensan en los hombres y les ponen una sillita ahí, un sillón para esperar, ¿verdad? Pero donde no, si no hay donde esperar, bueno, hágalo de una buena manera, por favor. Otro ejemplo más de los hombres, mire, Génesis 9:23, una de las primeras historias de la Biblia, Noé y sus hijos. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa. Recuérdese que Noé después del diluvio, entendiendo quizá por la misma depresión, ¿verdad? Y entendió el tiempo que pasó para poder plantar una viña y hacer vino, se emborrachó, se desnudó en su tienda. Su hijo más pequeño, Cam, se burló de él. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces, esto, por duro que sea, pues nos habla de la honra, ¿verdad? Nos habla de que como padres no siempre tenemos la mejor actitud, no siempre tomamos las mejores decisiones, pero como hijos no nos corresponde juzgar a nuestros padres. Solamente vamos a tener una opinión, vamos a tener una reacción a sus decisiones, pero no nos corresponde deshonrarlos, juzgarlos, condenarlos, porque así como ellos, para ellos no vamos a dejar de ser sus hijos, pase lo que pase. También como hijos, pase lo que pase, nunca va a dejar de ser nuestro padre, nuestra madre, ¿verdad? Y el mundo dice, ¿verdad? El mundo dice, no es padre el que engendra, sino el que cría. Pero sin embargo Salomón, pese a todo lo que vivió, él en Proverbios claramente dice, padre es el que cría. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que al final la Biblia a lo largo de la misma nos señala, nos recuerda que honrar a los padres, ¿verdad? Dice, es el primer mandamiento con promesa. Entonces, te va a ir bien a ti. Y hemos visto, no sé si está de acuerdo conmigo, a gente que no es cristiana, pero que honra a sus padres, sea que estén juntos o sea que estén separados, pero padre y madre los honra respectivamente, y se cumple la palabra porque Dios es fiel. Les va bien, ¿no? Les son abiertas las puertas, son prosperados, y vea usted a la gente que deshonra a sus padres, y dice ahí mismo la Escritura, ¿verdad? Tus días van a ser acortados. Entonces no solamente el día en cuanto a años de vida en su totalidad, sino el mismo día a día, la misma economía, etcétera. Piénselo un poquito, ¿no? Pero entonces el aplicar los hombros, el concepto de Siquem, que son hombros para servir, para cargar, a mi relación interpersonal, entonces aquí me está hablando en un contexto de paternidad, ¿verdad? Es no deshonrar a mis padres, pero también me habla de cubrir a mi amigo, ¿verdad? Porque a veces como amigos lo podemos ver claramente en la vida de David, que siempre se habla de David y Jonatán cuando se habla de amistad. Cuando Mical ayuda a David a huir por la misma, dice la Biblia que por una ventana lo ayudó y por una ventana lo menospreció, ¿verdad? Pero entonces cuando lo ayuda a huir, le inventa a su papá, le dice, no papá, es que me amenazó de muerte y me dijo que si no le ayudaba a escapar me iba a matar. Obviamente eso no pasó. ¿Qué le quiero decir? Que en la misma historia, cuando Saúl tenía ese odio contra David y lo estaba manifestando y lo oye a Jonatán, entonces Jonatán no descubre la desnudez, sino que le dice, padre, ¿qué hizo de mal David? ¿No? O sea, si Dios lo escogió, es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que a veces en nuestras relaciones interpersonales, cuando estamos con la persona, tenemos una cara y todo es amor y, no, sí estoy de acuerdo contigo, y cuando no está, nos es fácil, ¿no? Nos es fácil, y pues sí, es que se pasa juzgarlo, hablar mal de la persona,
Entonces ahí nos habla de cubrir la desnudez, entonces nos habla de no dar pie a una mala conversación, a una mala plática, a mantenernos, ¿verdad?, en nuestra opinión, y ser así íntegros, ¿verdad?, porque creo que es un principio de amistad, ¿no? El ser íntegro, y como le decía en algún momento, nos decían nuestros papás, no es bueno hablar del que no está presente, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué quieres decirle? Pues díselo en su cara. O sea, si no pues, se lo puedes decir en su cara, pues entonces mejor no lo digas, ¿verdad? Cubrir la desnudez. Y le quiero tener un tercer ejemplo, ¿verdad?, cómo se aplicaría o cómo menciona la Biblia Siquem, como los hombros. Y es aquel pasaje conocido de Isaías 9:6, refiriéndose al Señor Jesús: una virgen concebirá, dará a luz un hijo, y dice ahí: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Entonces, vea que hasta así como vamos, la idea es de que en la medida que usted pueda cubrir la desnudez de otro, mantener la honra, en la medida que usted pueda hacer las cosas, usted y yo podamos hacer las cosas de una buena manera, ser hermosos como Saúl, sobrepasado de los hombros arriba a cualquiera del pueblo, que sea notorio, que sea un ejemplo, que sea un testimonio. Entonces Dios nos ve, o sea, Él habla cuando Jesús está aquí en la tierra, Él habla y dice: el que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino, ¿verdad? Entonces se aplica igual. Entonces, si nosotros somos alguien que no somos íntegros con la gente, alguien que descubre la desnudez, no somos gente que esté dispuesto a llevar las cargas de otro, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es de que podríamos aplicar ese principio: no somos aptos para el reino. No así con Jesús, que se dice desde que era un bebé, dice, aunque es niño, va a desarrollar esa gracia, porque dice que crecía en gracia, en sabiduría con Dios y con los hombres. Dice, entonces Dios le va a dar el principado sobre su hombro. Entonces esa palabra principado, le digo que la Biblia es muy intencional en las palabras que usa. Entonces el principado no solamente es gobierno, sino que la palabra equivalente en la Septuaginta, en el griego, es el arque, ¿verdad?, el arcaico, es decir, que va a traer los principios desde su origen. Entonces el principado, o sea, el gobierno desde su origen, desde cómo fue diseñado, cómo fue establecido, eso es un principado, el que va a hacer cumplir, como Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a hacer cumplirla, y todo se va a cumplir porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con el principado, pero quiero enfocar esto de que en la medida que se desarrolla la capacidad de hacer las cosas bien en las relaciones interpersonales, entonces también, bueno, en el caso de Jesús, le fue dado el principado sobre su hombro, ¿verdad? Y obviamente ahí dice: llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ahora vamos a entrar en lo que es materia, ¿verdad? Entonces veíamos que la primera ciudad de refugio, Cades, donde viene la palabra Kadosh, santo, nos arroja aquí al Salmo 108, y vea cómo va la secuencia, cómo la trabaja la mente de Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 108, 6 y 7, dice: Dios ha hablado en su santuario, en su Kadosh, Dios ha hablado en Cades, Dios ha hablado en Cades, me alegraré, y dice ahí: repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot, mío es Galad, mío es Manasés, Efraín es el casco de mi cabeza. Dice ahí: la cabeza de mi fortaleza, otra versión, ¿verdad? Dice: Efraín es el casco de mi cabeza. Entonces, ¿por qué sacó este salmo? Déjeme regresar aquí a cuando señala la ciudad de refugio, Josué 27. Ellos separaron a Siquem en la región montañosa de Efraín. Entonces Siquem, el servicio, el hombro, los hombros que cargan, están ligados por región, por geografía, a Efraín. Dice: Siquem está ligado a la región de Efraín, ¿ok? Llegamos al Salmo 108 y el Señor también lo va ligando, ¿verdad? Dice: repartiría Siquem, el refugio, la ciudad de refugio, pero dice ahí: Efraín es el casco de mi cabeza. No pierda de vista eso, casco, el yelmo de mi cabeza. Vamos a ver entonces ahorita el significado de Efraín. Efraín, usted, bueno, si sabía o no, pero Efraín significa fructífero. Y es muy genérico, ¿verdad? Fructífero. Bueno, pues que es fructífero, pues que es próspero, ¿verdad? Que lo que hace prospera, lleva fruto. Pero no solamente eso, sino más bien me habla la palabra Efrata. Dice: es una capacidad fructífera, obviamente llevar fruto, aumentar, crecer. Pero me gustaron las últimas dos palabras del hebreo. Entonces ser fructífero es que tiene la capacidad de producir, pero también que tiene la capacidad de retoñar. Ya sea porque pasa el tiempo de la siega, ¿verdad?
y vuelve a dar fruto a su tiempo, como dice el Salmo 1, da el fruto a su tiempo y su hoja no cae, o porque, como vamos a ver más adelante, aun cuando haya sufrido algún evento que dañó la planta, que dañó el árbol, tiene la capacidad de volver a crecer, ¿verdad? Y entonces cuando le pongo ahí en el título Efraín es mi yelmo, porque obviamente tal cual el yelmo lo busca en el diccionario bíblico, y entonces usted sabe, ¿verdad? Es parte de la armadura de Dios, ¿verdad? Ponemos toda la armadura de Dios, obviamente ahí dice el yelmo de la salvación, y tal cual el yelmo en la Biblia y en la historia secular, en los usos y costumbres, era para proteger la cabeza, ¿no? Y obviamente tiene una evolución. Ahí está el casco que cubre lo básico, ¿verdad? La mente. Después hay un casco que cubre los oídos, porque en la cabeza, eso sí lo menciona la Escritura, en la cabeza están los 5 sentidos, ¿verdad? La visión, obviamente el pensamiento, entonces la visión, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, ¿verdad? Al momento de poder ser sensible. Los 5 sentidos están en la cabeza, pero al final marcan la dirección. Y qué importante, porque entonces también en la cabeza está el equilibrio, o sea, si se daña algo en la cabeza, se daña todo. Pero entonces la figura que está usando la Biblia para aterrizar es de que está diciendo la mentalidad fructífera, la mentalidad de retoñar, la mentalidad de producir, es lo que protege mi mente, lo que protege mi cabeza. Y entonces vea, le quiero hacer un paréntesis aquí para la parábola del sembrador, explicada ahí en Lucas 8, lo puede ver con calma en casa, porque entonces dice el Señor que la parábola del sembrador, dice, es la mamá de todas las parábolas, es la Matrix. Sí, o sea, dice, ¿cómo vas a entender las demás parábolas si no entiendes la parábola del sembrador? Y le dicen los discípulos, Señor, explícanos esta parábola. Y entonces le dice, bueno, mira, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Siquem, ciudad de refugio. Me dice que Siquem está ligado a Efraín. Y entonces lo primero que me está señalando la Escritura es que yo debo de mentalizarme. Es decir, para tener buenas relaciones interpersonales, yo debo de alimentarme de la palabra de Dios. Porque si no, entonces, si me la paso viendo TikToks, YouTube, etcétera, no que esté mal, pero entonces me va a alterar. El contenido que yo vea me va a alterar, me va a cambiar los principios. Por eso el Señor Jesús viene y empieza a predicar del arrepentimiento, de la metanoia, cambia tu mente. Viene el apóstol Pablo desarrollando la doctrina de los gentiles, ¿verdad? Y dice, renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces vea qué importante es la mentalidad en todo lo que hacemos, en la vida cristiana, pero en este caso aplicándolo a las relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces dice ahí, la semilla es la palabra de Dios, tienes que poner en tu mente, llenarte de la palabra de Dios. Pero entonces en la parábola del sembrador el Señor Jesús decía, bueno, hay una parte que hay junto al camino, hay una parte que cae entre pedregales, en la parte que hay junto al camino vienen las aves del cielo y se la llevan, otra cae entre pedregales, y no precisamente los de allá de las casas bonitas en México, ¿eh? En pedregales, y otra entre espinos, y obviamente la buena tierra, que no la puse aquí. Pero entonces le puse la explicación. Dice, entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú eres alguien que no entiende o no cree, ¿no? Como decíamos hace 8 días, dice la Escritura que las mujeres más grandes, las mujeres ancianas, dice, enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos. Y estaba viendo como ejemplo a Ruth y a Noemí, ¿verdad? Ruth sigue todo lo que Noemí le dice y entonces llegan a obtener redención conforme a la ley, gracia, restitución. Entonces Noemí fue una mujer que enseñó a amar a una mujer más joven. Qué interesante, ¿no? Bueno, pero entonces dice aquí, el que no entiende o no cree, entonces no vas a tener ese yelmo en tu cabeza. O sea, dice, Efraín es el casco. Entonces no vas a tener una mentalidad de poner por obra la palabra, de perdonar, de estar dispuesto a hacer las cosas como Dios las hace. O sea, te vas a quedar en tu racionalidad de, pero es que si me hizo, ¿por qué lo voy a perdonar? Si él tiene la culpa, si él es responsable, entonces ¿por qué tengo que ser yo el que, o ser yo la que pida perdón, la que ponga de mi parte, ¿no? O sea, ya no quiero. Entonces eso es, dice la Escritura, entonces es una semilla que tenía todo el potencial de dar el fruto, pero se quedó junto al camino. Es algo drástico porque entonces, tanto en Mateo como en Lucas, ahí se vienen las aves del cielo y se la llevan, y es de las cosas que sí dice claramente la Escritura, eso sí se roba el enemigo. Cuando dice la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, no se está refiriendo al diablo o Satanás específicamente, se está refiriendo a los fariseos. Pero de las cosas que sí podemos atribuirle directamente al enemigo que se roba, dice ahí, es la palabra que no entiendes o la palabra que no crees, que no aceptas. Y como que no, pues no creo que pueda ser así. Al Señor Jesús, se acuerda, un padre de familia le decía, si tú puedes ayudarnos, hazlo, ¿verdad? Dice, ¿cómo que si puedo? Al que cree todo le es posible, o sea, yo puedo.
El asunto es si tú crees. Porque si no crees, entonces es como si no fueras una guerra sin casco. ¿Ok? Dice ahí, el que es entre pedregales es el que se aparta cuando llega la prueba. Entonces hay gente, ¿va? Que igual no, hermano, y usted ya sabe y perdone y ponga la otra mejilla y perdone 70 veces 7, ¿va? Y entonces así no, señor, pues es que puede ser que no esté dispuesto. Ok, entonces cuando llega la prueba, entonces dice no lleva fruto, ¿no? No tiene raíz, sale el sol y se quemó, dice la parábola. Entonces el que se aparta cuando llega la prueba, esa es la que fue sembrada entre pedregales. En tu mente hay muchas piedras, ¿no? Más bien piedras que quisieras aventarle al otro, ¿verdad? Decirle, pues yo sí soy libre de pecado y ahí te va la primera piedra, ¿no? Y no voy a esconder la mano, ¿eh? Simplemente entonces no tienes la capacidad de Efraín para poder retoñarlo. Vamos a ver un poquito más adelante. Vaya trabajando ahí cada idea, vaya apuntando. Y luego nos dice ahí entre espinos, dicen todos los afanes, las riquezas y los placeres. Es verdad que acá hay entre espinos, ¿no? Entonces siempre lo vemos como las cosas del mundo, ¿verdad? Los afanes de este siglo, el amor por las riquezas. Pero me llamó la atención porque ahí Lucas 8 dice también los placeres. Entonces cosas que, ¿sabes qué? Es que pues a mí no me produce ningún placer, o sea, no me gusta servirte, no me gusta que si yo también me canso, que si yo también trabajo, que si yo también estoy con los niños. Entonces se da dando cuenta cómo se va aplicando el tener una mentalidad de acuerdo a la palabra nos va a ayudar. Dice ahí en Salmo 108, Efraín es el fructífero, el tener la capacidad de retoñar, es un casco en mi cabeza, dice el Señor. Pero cuando no estamos dispuestos, cuando no nos mentalizamos con estas cosas, entonces vamos a tener que enfrentar que vamos a causar un daño, porque ese es el contexto de las ciudades de refugio. ¿Sigamos bien? Bueno, entonces quiero enseñarle, ¿verdad? Quiero compartir con usted lo que son las ciudades de refugio, así desde las 4 perspectivas, ¿no? El acceso norte, el acceso sur, el acceso este y el acceso oeste, porque eso nos va a enseñar bastante, ¿no? Le digo que cada quien en los videos que pueda usted ver ahí en internet le va a aportar lo que recibe, ¿verdad? De parte de Dios. Yo recibí esto, de cómo trabajarlo, mire. Es bien importante porque entonces me dice, bueno, Dios puso ciudades de refugio para que el que causa daño, tal cual el homicida, el que le causa la muerte al otro, no teniendo la intención, simplemente hiciste algo y pues ya pasó. Entonces dice, pero hay una ciudad de refugio donde puede ser trabajado. Le digo, entonces no solamente es cuando uno comete un daño, sino también para prevenir el daño, ¿verdad? Entonces la primera vez que nos aparece un acceso es Génesis 12. Dice, Jehová había dicho a Abraham, yo le puse así, el 1, el 4 y el 6 para enfocarnos en lo que quiero, ¿verdad? Pues puede usted leer completo, pero entonces yo nos voy a leer 3 versículos. Dice, Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, ¿no? Entonces eso nos habla, bueno, ahorita le digo, entonces se fue Abraham, verso 4, como Jehová le dijo, Lot fue con él y era Abraham de 75 años, dice ahí, salió de Harán. Entonces le puse el verso 4 para que vea de dónde salió Abraham, ¿verdad? Dice que era de Ur de los Caldeos, pero dice ahí sale de Harán. Y puso Abraham por aquella tierra, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, y él se estableció, dice ahí, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces vea que, digamos que Siquem es una ciudad de la tierra prometida, pero entonces no puede uno llegar a una tierra de promesas, a una tierra de deleite, si no pasa o si no sale de Harán. Salir de Harán, mire, se lo voy a poner de una vez. Harán significa asolado, o sea, una ciudad que está con el sol encima todo el día, pero también sus consecuencias. Asolado, calentado, o sea, calentar y secar, ¿no? Entonces es como la acción del sol ahí sobres que no se quita. Entonces eso en las relaciones interpersonales a veces es lo que pasa, ¿verdad? Que tanto es el asedio, tanto es lo que uno está asolado, razonando, porque el sol es una figura del raciocinio, que entonces se calientan los ánimos, se seca el ánimo, todo esto afecta el ánimo, y entonces viene Dios y dice, ¿sabes qué? Te toca irte a Siquem, tienes que dejar Harán. Pero vea que, le digo que la Biblia es bien intencional, y aunque la Biblia nos narra una historia, cada detalle de la historia, el Señor a nosotros nos quiere enseñar algo, porque entonces las palabras que Dios usa no solamente es vete a la tierra prometida o vete a la tierra que te mostraré. Le dice claramente a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Entonces mire que a veces en las relaciones interpersonales toca que dejemos las cosas que aprendimos en casa. Muchas cosas las aprendimos mal. No le voy a recomendar que vea la película, pero
hay una película que se llama El Tigre Blanco, es una película de la India. Y el caso es de que es un personaje de la India, ¿sabe? Tienen castas, una de una casta baja. Pero entonces este personaje se enamora de una superestrella, ¿no? Una muchacha así súper hermosa y todo. Y entonces no pierde miedo, bueno, más bien pierde miedo y va y le dice y se declara y todo. Y la muchacha lo humilla, obviamente, va a decir, bueno, ya te viste. Y todo lo que usted pueda decir, ¿no? De su actual pareja, no sé, que su olor a caries, su panza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces este personaje dice, es que así me educaron. No me educaron para ser diferente. No me educaron para vestir bien. No me educaron para alimentarme bien. No me educaron para tener modales en la mesa. No me educaron para eso. No me preparé, ¿verdad? No me cuidé los dientes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vea que a veces toca, ¿verdad? O sea, en las relaciones interpersonales, para encontrar un refugio y poder llevar la carga, hacer llevadera la carga. Entonces tenemos que, para llegar a Siquem, uno muchas veces Dios nos habilita a llegar a Siquem, o sea, el estar dispuesto a servir, pero me dice, primero tienes que salir de Harán. Y salir de Harán, o sea, de donde viene la asolación, lo que te va a secar el ánimo, lo que te va a secar las ganas, a veces es lo que aprendiste en casa. No, pues es que yo así aprendí. Yo aprendí que uno manda gritando, levantando la voz. Yo aprendí que a chanclazos iba a decir, sí, la violencia, uno la aprende en casa, el maltrato. Muchos creo que tenemos la idea de, bueno, mis hijos no van a pasar por esto y lo corregimos, pero muchos otros, y es lo que dice la estadística, o la estadística, los registros, ¿verdad? Que uno repite, uno duplica el matrimonio que uno vivió, ¿verdad? Y entonces es uno de los retos que tenemos, ¿verdad? En la cuestión de pareja, poder dejar las cosas que aprendimos mal y poder enfocarnos en dar fruto, miren, porque entonces quiero llegar ahí. Porque entonces mientras que Harán significa asolado, calentado, y luego Dios dice, Siquem está en la montaña de Efraín, ¿no? en la que es productiva, en la que tiene la capacidad de retoñar. O sea que va a ser fructífero, dar fruto, pero también retoñar. Hay dos pasajes que le quiero compartir. Uno es Jeremías 17:8. Dice, será como el árbol plantado junto al agua. Está como el Salmo 1, ¿eh? Como árbol plantado junto a las aguas. Pero vea lo que dice aquí, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque entonces uno en las relaciones interpersonales es que ya me cansé de aguantarlo, ya me cansé de repetirle, ya agoté mis recursos, y está bien, es totalmente racional, entendible, ya agoté mis recursos, ya agoté mi paciencia, ya agoté mis límites, ya superé mis límites, ya me excedí, ¿verdad? Simplemente llega un punto en el que me canso, pero vea cómo este pasaje cuando nos dice, bueno, está Siquem, el lugar donde lleva las cargas, pero no puedes llegar sin tener la mentalidad de Efraín. ¿Me está explicando? Y entonces dice aquí, porque entonces en la medida que tú te alejas, cuando tú no estás junto a la corriente de agua, ¿verdad? Que es esa vida del Espíritu, esa vida devocional con Dios, dice, si tú estás en esa relación con Dios, dice, no vas a ver cuando venga el calor, cuando venga el calentamiento, cuando se te seca el ánimo, no lo vas a ver, porque Dios va a estar ahí para poner su hombro y sustentarte, ¿verdad? Dice él, Isaías, he aquí te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El asunto es cuando uno se aleja. No sé por qué estaba viendo o leyendo una parte de la historia de Isaías, de Elías, perdón, esa semana. Y cómo es que dice, ¿va? Dice que Elías, cuando se desanima, cuando tiene ese miedo de Jezabel, dice, él se aparta un día de camino. Pero luego cuando regresa a encontrarse con Dios, al monte de Dios, le cuesta 40 días. Entonces es algo drástico, ¿no? En la medida, porque yo decía, no, Señor, pues sacando la estadística, ¿cuántos días llevas de no buscar de Dios, de no encontrarte con Dios? Si a Elías, por uno que se fue, le costó 40 regresar, es por eso que nos cuesta tanto regresar. Es un impacto muy fuerte. Que también me quedé pensando, aquí pensando en voz alta, ¿por qué la ley decía de los azotes que iban a ser 40 menos 1, o sea, 39? Pero marca esa relación 1:40. Porque entonces es la misma decisión de apartarse, así como dice en esto llevas la penitencia, o sea, el mismo apartarte de Dios es un castigo, y eso ya no es necesario que cumplas ese castigo. Tú te lo impusiste, 40 menos 1. Pero bueno, entonces el punto aquí es de que permanecer cerca de la corriente de agua, dice, para que no vea cuando venga el calor,
para que no se canse, no se fatigue, para que no deje de dar fruto. Entonces vea que igual al pensar, al tener el yelmo de Efraín, entonces uno dice, bueno, están los frutos del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero sabe que también hay frutos que no son del Espíritu. Nosotros tenemos que dar fruto, o sea, fruto de arrepentimiento, fruto de labios, y cada una de las cosas que tenemos que trabajar, el fruto de la paz, ¿verdad? Son cosas que obviamente el Espíritu Santo nos ayuda, pero no son propiamente del Espíritu, son cosas que tenemos que trabajar nosotros. Y que de acuerdo a Jeremías, si nosotros nos alejamos de esa corriente de aguas, si como dice la parábola del sembrador no echamos raíz, no dejamos que la palabra sea sometida a prueba y poder superar la prueba para que tengamos raíz, entonces dice, es por eso que nos pasa lo que nos pasa. Amén. Luego Job 14:7 dice, si el árbol fuere cortado, aún queda de la esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Entonces muchos así como que ya de plano ya somos un árbol cortado, ¿verdad? Pero entonces dice la promesa en el libro de Job, que aun cuando fuera un árbol cortado, aun cuando estuviera seco, dice ahí, dice un tronco muerto en el polvo, pero entonces dice ahí, ¿verdad? Al percibir el agua, reverdecerá. Entonces tenemos que armarnos otra vez, ponernos otra vez el yelmo de Efraín para decir, Señor, sí, o sea, una ciudad de refugio, el tener la capacidad de seguir llevando las cargas, de poner mi hombro, entonces tiene que ver porque entonces yo tenga esa capacidad de dar fruto y tenga esa capacidad de retoñar también, porque sabes que yo ya agoté mis recursos, ya agoté todo. Amén. Pero fíjese que luego también nos habla de la ruta del sur. Génesis 37:14 como referencia, dice Israel, le dijo a José, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Entonces los hermanos de José lo tenían por chismosín, pero no sabían que el papá lo había mandado a Israel. Israel le dijo, ve, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, tráeme la respuesta. Y lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entonces aquí yo se lo pongo para que vea, usted puede buscar ahí un mapita y va a ver entonces que Hebrón estaba al sur y Siquem estaba al norte. Pero al final me marca que es una ruta de acceso, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar yo a tener esa capacidad de llevar las cargas de otro? Me dice, bueno, tienes que subir desde Hebrón. Y es algo que vamos a tratar en su momento porque Hebrón misma era una ciudad de refugio también. Pero sabe que dice la Biblia que Hebrón, antes de ser Hebrón, era Kiriat Arba, que era la tierra de 4 gigantes. 4 gigantes que representan el orgullo, la división, la apariencia y la insatisfacción. Y obviamente Hebrón por su lado, eso es Kiriat Arba, lo que era antes Hebrón. Pero entonces Hebrón me dice que Hebrón es asamblea, Hebrón es unidad. Y le he compartido, mi pastor enseñaba, no debemos pedir un espíritu de unidad, porque a veces oramos mal, Señor, danos un espíritu de unidad. Así que yo pueda sobrellevar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa. Pero lo que la Biblia enseña es que dice, y sigue la unidad del espíritu. Así como, no, a ver, no es un espíritu de unidad y que tú siendo tú sobrelleves al otro. Es pedir la unidad del espíritu porque entonces el espíritu quiere esto, el espíritu marca esto y entonces yo me sujeto a eso, yo me despojo para poder ser esa unidad, ¿no? Lo que significa Hebrón, pero antes Kiriat Arba, por eso le mencioné los 4 gigantes. Pero entonces yo no puedo llegar a ese acuerdo, yo no puedo llegar a esa decisión, ¿verdad? De ser uno, si no es a través del Espíritu, ¿no? Si no es a través del Espíritu, yo no puedo sobrellevar, porque entonces me voy a quedar con mi opinión, con mi determinación, mi decisión, lo que ya haya tomado, es lo que va a pasar. Pero luego fíjese que está la puerta o el acceso oriente, eso lo encontramos en Génesis 33:18, dice... Bueno, me lo voy a poner primero no le puse el otro. Pero el caso es que Jacob llega a Siquem también. Pero me dice aquí, 33:18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, ¿no? Le decía la tierra prometida. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, cuando venía de Padam Aram. Venía de Padam Aram y acampó delante de la ciudad, compró una parte del campo, plantó su tienda, de parte de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó
el Elohe Israel, el viviente que me ve, el Dios viviente, el Dios que me ve, ¿verdad? El Elohe Israel, ¿ok? El Dios de Israel. Bueno, entonces me llamó la atención porque entonces dice la escritura que Jacob llegó a Siquem, pero dice que venía desde Padán Aram. Y Padán Aram significa tierras altas. Padán Aram significa tierras altas. ¿Qué le quiero decir? Que entonces es un nombre compuesto, Padán Aram, ¿verdad? Tierras altas. Pero no solo tierras altas, sino más bien es una extensión. La parte de Padán significa extensión. Así como una extensión, una embajada, lo mismo que está aquí lo llevo allá. Una extensión de las tierras altas. Jacob llegó a Siquem cuando venía o cuando vino de esa extensión de las tierras altas. Usted sigue el relato en el capítulo 32 y va a ver que es ahí donde sube de Betel a Peniel, ¿verdad? O sea, porque Betel es casa de Dios, pero cuando tiene un encuentro cara a cara con Dios en Peniel, dice, bueno, yo estaba en Betel, yo iba a la casa de Dios cada domingo, pero no fue sino hasta que tuve un encuentro con Dios, un Peniel cara a cara, y fue librada mi alma. Y entonces sale de Padán Aram y entonces puede llegar seguro a Siquem. Entonces trabaje la idea, ¿no? Betel, Peniel, Padán Aram, Siquem, ¿no? Una extensión de las tierras altas. Y entonces tenemos que ir asociando las palabras porque lo que yo puedo compartirles es que a veces, bueno, algo muy claro que nos marca la escritura, Lucas 6:35, ¿por qué Jesús lo asocia? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no dice para que seas hijo de Dios? Entonces dice el Señor, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, número 1. Pero número 2, seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y cuando estudiamos el nombre de Dios, ¿verdad? Dice Dios en los profetas, dice, me llaman Altísimo, pero no me quieren enaltecer. Es decir, que a veces nosotros tenemos que humillarnos, el hablar y el implicar el nombre de Altísimo nos está ubicando en posición, ¿verdad? Que entonces a veces tenemos que ser los menores, que humillarnos. Pero no solamente eso, sino que me está diciendo el Señor, para que llegues a Siquem, para que llegues a esa ciudad de refugio donde seas trabajado y puedas tener la capacidad de llevar la carga, de ser fructífero, de retoñar, tienes que hacer una extensión de lo Altísimo, una extensión de enaltecer a Dios, una extensión de esa vida devocional que llevas, pero que en lo práctico te va a llevar a poder cumplir esta parte. Amad pues a vuestros enemigos, porque el Señor Jesús le decía a los fariseos, ¿verdad? Si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? O sea, amar al que te ama, obviamente a lo mejor lo pensamos primeramente en la gente externa, ¿verdad? La gente fuera de nuestro hogar, el vecino, el compañero de trabajo que nos hace caras, el compañero de la escuela que nos ignora, que nos hace bullying, etc. Pero no, eso también se da en la casa, ¿no? Que a veces no siempre hay momentos en la vida que el amor es unilateral y digo, creo que ese es el diseño, porque entonces yo veo a mis amigos católicos y sé que saben el primer mandamiento, ¿verdad? Que es así tal cual, amar al Señor con todas las fuerzas, sobre todas las cosas, ¿verdad? Dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo sabemos. Le pregunto, ¿lo hacemos? No, no lo hacemos. Y sin embargo, siendo Dios, o sea que entonces uno no lo pone en primer lugar, siendo que como Jesús dijo, toda blasfemia contra Dios, contra el Hijo del Hombre será perdonada, ¿verdad? Él mismo que como Dios sabe que uno mismo blasfema en su presencia, blasfema su nombre, habla contra Él, pero su amor no cambia, ¿verdad? Entonces así también, perdón, en las relaciones interpersonales, dice ahí, si solamente amas al que te ama, al que te trata bonito, cuando lo sientes, cuando es bilateral el amor, pues claro, eso hace el mundo. Pero Dios mismo, siendo Dios, que a veces en la vida, ¿verdad? En la vida humana, el amor de Dios va a ser unilateral, o sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y se duele y sabe todas las cosas, pero muchas veces, dice Isaías, ¿verdad? Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que no quería atender mis manos extendidas, ¿no? Entonces a veces el amor viene a ser unilateral, pero entonces trabajando todas las ideas, ¿verdad? Que decía que Efraín es un yelmo en la cabeza. Sí, bueno, pero si yo lo que tengo en mente es dar fruto, yo lo que tengo en mente es retoñar, yo lo que tengo en mente es volver a fructificar, entonces tengo que cumplir esa parte,
Puedo llegar a Siquem, o cuando es momento de ir a Siquem, cuando yo vengo de mis tierras altas, de mi vida devocional, donde entonces yo amo a mis enemigos, amo al que no me hace bien, amo sin esperar nada a cambio, porque puede ser que a veces, el otro día puso una hermana un post, así, un ramo de flores de esos buchones, así enorme. Digo, ¿y ahora qué hizo el hermano? O sea, es decir, que a veces damos regalos, damos obsequios, esperando algo. Pero me dice aquí el Señor Jesús, ama, haz el bien, presta, dice, no esperando nada, para que sea tu galardón grande. Obviamente, lo que siembras cosechas es una ley de la Biblia, ¿verdad? También. Pero en la medida que dice el Señor Jesús, hablando de la semilla, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ok, yo no lo espero, pero sé que el crecimiento lo da Dios, ¿me explico? Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿me explico? Entonces, en la medida que yo me alimente de la palabra, obedezca la palabra, platicaba con mi hija en la semana un salmo, no me acuerdo ahorita, creo que es el 68 que leíamos, donde el rey David dice, ¿verdad? Señor, permíteme ver el cumplimiento de tus juicios. Perdón, el Salmo 119, en la letra Vav, ya me acordé, porque ve que es un acrónimo. En el Salmo 119, en la Vav, dice, permíteme ver el cumplimiento de tus juicios para que yo tenga que responder a mis avergonzadores. Porque David en los Salmos dice, ¿verdad? Me pregunta cada día, ¿dónde está tu Dios? Y entonces a veces sí, la realidad choca con la palabra de Dios, no vemos que se cumpla, no vemos que tenga una vía de acceso o de cumplimiento, así como lo marca, ¿verdad? Y a veces uno queda como el tonto tratando de vencer el mal con el bien, es la realidad. Pero el Salmo 119 dice, bueno, permíteme ver ese cumplimiento de tu palabra para que entonces yo tenga que responder a mis avergonzadores. Y entonces le digo esto porque entonces eso es lo que va a pasar cuando uno trate de amar al que lo maltrata, cuando uno trate de amar al que no le va a devolver el favor, el amor, ¿verdad? Pero entonces dice ahí, eso es una extensión, vas a ser un hijo del Altísimo, ese que tú quieras enaltecer y vas a poder llevar la carga de otros, amén. Y vamos terminando, mire, la cuarta ruta, le puse ya el resumen, ¿no? Porque obviamente Samaria no está en el Antiguo Testamento, Samaria es una ciudad que ya se menciona hasta el Nuevo Testamento, y tendríamos que estudiar varias ciudades, pero creo que el enfoque es el mismo, porque entonces dice ahí que lo que antes era Samaria, dice, estaba el monte Baal y Gerizim, donde estaba la bendición, la maldición, varias ciudades, pero creo que resume Juan 4:9 perfectamente el concepto, ¿verdad? Del acceso a Siquem desde Samaria. Porque la mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿verdad? Entonces cuando ya no está ese trato, obviamente es interesante cómo el Señor, le digo que es muy intencional la Escritura, porque cuando habla del amor al prójimo, la parábola que el Señor refiere es la parábola, no del buen, porque no dice el buen, la parábola del samaritano, que tal como dice la Escritura, no se llevaban entre sí, pero simplemente aquel que hace misericordia contigo, ese es tu prójimo, ¿verdad? Bueno, a quien hacerle misericordia, ese es tu prójimo, ¿verdad? A quien tú veas y que tú dispongas lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? La disposición, el siquem, el bajar el hombro para cargar, para llevar tu carga, ese va a ser tu prójimo, o tú vas a ser prójimo de aquel que cayó en desgracia. Pero entonces, ¿cuándo es momento de ir a Siquem? Cuando yo ya no tenga la capacidad de tratarme entre sí, ¿verdad? Así, cuando yo mantenga mi distancia, los conceptos, los límites que se han marcado, le digo, pueden ser muy racionales, pero que me dice el Señor, ¿sabes que una de las rutas de acceso para Siquem, para llevar la carga de otro, es Samaria? Tienes que pasar por Samaria. Me gusta cuando leemos en Génesis que dice que a José, dice, no le podían tratar amablemente, gracias, no le podían hablar amablemente, ¿no? Porque era el odio, era la rencilla que tenían sus hermanos con él. Pero entonces ahí es un momento donde nosotros tenemos que acudir, ¿verdad? Como resumen, ¿no? Entonces, ¿cuándo ir a Siquem? Cuando las cosas empiezan a asolarse, ¿verdad? Tengo que dejar Harán, que es una tierra de asolación. ¿Cómo más llega a Siquem? De Hebrón, que antes de ser la unidad era Kiriat Arba, que eran los 4 gigantes que vamos a ver más adelante cuando tratemos Hebrón, pero que es el orgullo, la desunión, la altivez, ¿verdad? Que nosotros estemos dispuestos a dejar esas cosas, que nosotros estemos dispuestos a hacer esa extensión
del Altísimo, del amor de Dios, de Padam Aram, ¿verdad? Y número 4, de Samaria, ¿no? Cuando vemos que nuestro trato ya no es, ya no está fluyendo, ya no está estancado. Cuando está estancado y estamos diciendo no quiero, no puedo, no acostumbramos, cuando ya es una costumbre, es el momento de ir a Siquem. ¿Qué es Siquem? Lugar de carga, lugar donde se llevan las cargas, lugar donde, ¿sabes qué? Pues no puedo solo, necesito ayuda, ¿verdad? Necesito ayuda y que ahí podamos ser trabajados. Amén. Entonces le voy a pedir que cierre los ojitos ahí donde está. Si tiene que volver a oír el mensaje, óigalo, apunte y que el Señor nos dé entendimiento. Amén. Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Y te suplicamos, Dios, te suplicamos que podamos ser amparados en ti, Señor, y trabajar estas cosas, Señor. Aquel que se ha cansado, aquel que se ha fatigado, aquel que ya es una costumbre, el maltrato, aquel que en su razonamiento ya no puede amar a quien no le ama, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú, aquellos, Señor, que estamos quizá batallando con los gigantes de Hebrón, Señor, el orgullo, la altivez, podamos, Señor, hacerle frente y podamos no pedirte un espíritu de unidad, sino alinearnos, someternos a la unidad del Espíritu, Señor. Te suplicamos tu ayuda, tu auxilio, tu bendición, Señor, y que no nos dejes. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Bendiciones, nos vemos. Gracias por conectarse.